No tienes un problema financiero, tienes un problema con tu reacción, y eso lo cambia todo. Séneca advirtió que la verdadera pobreza no reside en la falta de dinero, sino en el deseo ilimitado. Marco Aurelio se recordaba a diario que el caos externo no puede gobernar la mente de quien elige mantener el control. Y Epicteto fue aún más directo. No son las cosas las que nos afectan, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Ahora analiza tu vida financiera con total honestidad. Cuando entra dinero, sientes alivio. Cuando falta, te desesperas. Cuando alguien prospera, te comparas. ¿Ves el patrón? No se trata de la cantidad en tu cuenta. Se trata de cómo reaccionas ante ella. La mayoría de la gente vive presa de sus propias emociones. Compran para aliviar la frustración. Gastan para demostrar su valía. Solo trabajan cuando están motivados. Y luego culpan a la situación, al gobierno, a la economía. Pero los estoicos enseñaron algo incómodo. Mientras no domines tus reacciones, nada externo resolverá nada. Y aquí está el punto que casi nadie acepta. Tal vez su dificultad financiera no radique en sus ingresos, sino en la falta de autocontrol. Si esto te molesta, genial. Ahí es precisamente donde empieza el cambio. Y la pregunta que queda es sencilla. ¿Controlas el dinero? ¿O el dinero te controla a ti? Epicteto enseñó que la mayoría de las personas sufren no por lo que sucede, sino por cómo reaccionan. Y cuando se trata de dinero, esa reacción casi siempre es automática. Recibes tu salario y sientes alivio. Ves un ascenso y sientes urgencia. Observas a alguien prosperar en las redes sociales y te comparas. No se trata de números, se trata de impulsos. Imagina una situación común. Tuviste un mal día, cansado, frustrado. De camino a casa abres el teléfono y compras algo que ni siquiera necesitabas. En ese momento parece una recompensa. Horas después, se convierte en una carga. A fin de mes, esa suma silenciosa se convierte en una preocupación. No fue la economía la que lo decidió. Fue un impulso. Séneca argumentaba que quienes no pueden contentarse con poco nunca serán ricos, aunque posean mucho. Y Marco Aurelio nos recordaba que la mente debe entrenarse como un músculo, porque sin disciplina se doblega ante los deseos más fáciles. Hay una trampa invisible. Crees que cuando ganes más, todo se resolverá. Pero, ¿y si el problema no es la cantidad de dinero, sino cómo administras lo que ya tienes? ¿Cuántas personas aumentan sus ingresos y siguen endeudadas? Esto no es mala suerte, es un patrón emocional. Y aquí empieza lo incómodo. Quizás tu mayor obstáculo financiero no sea la falta de oportunidades. Quizás sea la necesidad constante de reaccionar a todo lo que sientes. Comprar cuando estás triste, gastar cuando estás ansioso, invertir por miedo a quedarte atrás. Los estoicos lo tenían claro. Quienes reaccionan constantemente nunca construyen estabilidad, porque la estabilidad nace de la decisión, no de la emoción. Si tus ingresos se duplicaran mañana, ¿se duplicarían tus hábitos con ellos? ¿O también tus errores? Marco Aurelio se escribió a sí mismo que la vida de cada persona es lo que sus pensamientos hacen de ella. Séneca advirtió que a menudo nos sentimos más asustados que heridos. Y Epicteto insistió en que primero debemos decidir quiénes queremos ser y luego actuar en consecuencia. Hay un punto que casi nadie aborda. No se gestiona el dinero, se gestionan las decisiones. Y las decisiones surgen de la identidad. Si, en el fondo, te consideras impulsivo o malo con el dinero, tus decisiones lo confirmarán. Cuando surge la oportunidad de ahorrar dinero, crees que mereces gastarlo. Cuando surge una oportunidad de inversión, crees que no es para ti. No es falta de información, es un conflicto interno. La clave es esta. La disciplina no es restricción, es libertad anticipada. Cuando decides no gastar impulsivamente, no pierdes nada ahora. Compras tranquilidad futura, pero el cerebro prefiere el placer inmediato. Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Epicteto nos enseñó a separar lo que depende de ti de lo que no. La economía no depende de ti. El mercado no depende de ti. Pero tus hábitos sí. Tu reacción sí. Tu elección sí. ¿Cuántas veces has culpado a las circunstancias mientras ignoras las pequeñas decisiones cotidianas? El gasto recurrente. La suscripción olvidada. El plan de pagos que se convirtió en una prisión mensual. Quizás la transformación financiera no comience con hojas de cálculo. Quizás comience con una decisión silenciosa. Ya no reaccionaré automáticamente. Elegiré. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que no se trata de dinero. Se trata de carácter. Hay un ejercicio que Marco Aurelio hacía casi a diario.
imaginar la pérdida. No para sufrir prematuramente, sino para entrenar su mente a no depender de lo que podría desaparecer. Suena extraño, pero piénsalo. Si perdieras la mitad de lo que tienes hoy, ¿se mantendría tu estabilidad emocional? ¿O entrarías en pánico? Esta pregunta revela más sobre tu vida financiera que cualquier hoja de cálculo. Séneca aconsejaba practicar periodos voluntarios de incomodidad, dormir con menos comodidad, comer con sencillez, vivir durante unos días con lo mínimo indispensable. Se preguntó, ¿es esto lo que temía? La mayoría de las personas descubren algo sorprendente al hacer esta prueba. Necesitan mucho menos de lo que imaginaban. Y cuando te das cuenta de esto, algo cambia. El miedo disminuye. Y cuando el miedo disminuye, tus decisiones se vuelven más racionales. He aquí un ejemplo actual. Quienes aumentan sus ingresos rápidamente, pero mantienen un nivel de vida controlado, acumulan libertad. Otros, que elevan su nivel de vida con cada aumento, quedan atrapados. La diferencia no está en el salario, sino en la tolerancia a la incomodidad. Quienes no soportan parecer menos exitosos, por un tiempo, pagan un alto precio por mantener esa imagen. Epicteto decía que la riqueza no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco. Esto suena radical en un mundo donde todo te incita a querer más. Pero observa algo curioso. Cuanto más aumentan tus gastos fijos, menos libertad tienes para decir no. Te vuelves dependiente de ese salario, de ese cliente, de esa aprobación. Y la dependencia reduce el poder de elección. Ahora imagina un cambio inesperado. En lugar de pensar, ¿cómo puedo ganar más para gastar más?, empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo necesitar menos para ser libre? Esta pregunta cambia por completo tu estrategia. Empiezas a negociar mejor, a invertir con paciencia y a evitar las deudas emocionales. Quizás el mayor lujo no sea presumir de crecimiento. Quizás sea poder capear las crisis sin desesperanza. Y eso no es casualidad, es fruto del entrenamiento mental. La pregunta es, ¿estás dispuesto a renunciar a la comodidad temporal para alcanzar una verdadera estabilidad? Porque ahí es precisamente donde el juego empieza a cambiar. Hay un momento decisivo que casi nadie nota. No ocurre cuando te dan un aumento. No ocurre cuando saldas una deuda. Ocurre antes, en silencio, cuando decides que ya no vas a negociar con tu propia debilidad. Marco Aurelio escribió que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Parece abstracto, pero aplícalo al dinero. Si cada vez que surge una tentación creas una justificación, tu mente aprende que siempre habrá una excepción, y las excepciones repetidas se convierten en la norma. El problema no es el gasto aislado, es la identidad que refuerzas cada vez que cedes. Séneca advirtió que quien es esclavo del placer no es libre. Ahora apliquemos eso a la vida real. Prometes ahorrar dinero, pero aparece una promoción imperdible. Prometes invertir, pero tienes miedo y lo pospones. Prometes estudiar finanzas, pero prefieres la distracción. Nada de esto parece serio hoy, pero ¿qué pasará dentro de 5 años? ¿Cuánto cuesta mantener pequeñas inconsistencias durante media década? Aquí es donde surge la tensión que pocos enfrentan. La disciplina duele al principio, pero la falta de ella pasa factura. Y el interés emocional pesa más que el interés bancario. Se manifiesta en forma de ansiedad a fin de mes, inseguridad laboral y miedo constante a imprevistos. Epicteto decía que primero decides quién quieres ser y luego haces lo que esa persona haría. Así que déjame desafiarte. ¿Tomaría tu versión financieramente estable la decisión que estás considerando ahora? ¿O actuaría de otra manera? Quizás el punto de inflexión no sea ganar más. Quizás sea eliminar lo que alimenta tu inestabilidad. Quizás sea decir que no cuando todos dicen que sí. Quizás sea soportar una incomodidad que pocos están dispuestos a afrontar. Y aquí está el giro. El día que te das cuenta de que no necesitas demostrarle nada a nadie, tus gastos empiezan a disminuir casi por sí solos, porque muchos de ellos no eran necesidades, eran una validación. La pregunta final antes de la conclusión es sencilla. ¿Quieres parecer próspero o quieres ser libre? Porque las dos cosas requieren enfoques muy diferentes. Hemos llegado al punto en que ya no podemos fingir que solo se trata de dinero. Si has seguido hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que el estoicismo no promete riquezas rápidas. Promete algo más excepcional: control. Y el control cambia el destino. Marco Aurelio se recordó a sí mismo que cada acción debe tomarse como si fuera la última oportunidad para actuar con carácter. Aplica esto a tu vida financiera.
La próxima compra que hagas puede ser automática o consciente. El próximo sueldo puede ser puramente para consumo o puede ser estratégico. La siguiente decisión puede reforzar el viejo patrón o iniciar uno nuevo. Séneca decía que la suerte surge cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Así que deja de esperar el momento perfecto. Empieza con poco, pero con fuerza. Durante los próximos 30 días, anota todo lo que gastas. Antes de cualquier compra no esencial, espera 24 horas. Recorta un gasto fijo que ahora parezca intocable. Invierte una parte de tus ingresos antes siquiera de pensar en gastarlos. No se trata de grandes cantidades, se trata de constancia. Epicteto enseñó que no controlas lo que sucede, pero sí controlas cómo respondes. Quizás el mercado fluctúe, quizás surjan imprevistos, pero tu postura puede mantenerse estable. Y cuando tu mente se estabiliza, tu vida financiera empieza a seguir el mismo camino. La transformación no será ruidosa, no vendrá con aplausos, será silenciosa, un hábito a la vez, una decisión firme a la vez, hasta que un día te des cuenta de que ya no sientes desesperación a fin de mes, ya no sientes la necesidad de demostrarle nada a nadie, sientes tranquilidad, y la tranquilidad es una forma de riqueza. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Seguirás reaccionando o empezarás a tomar una decisión? Si este contenido te resonó, dale me gusta al video para que más personas puedan leer este mensaje. Comenta qué te impactó más, incluso anónimamente. Y si quieres seguir aprendiendo a fortalecer tu mente y tu vida financiera, suscríbete al canal. El cambio comienza cuando tú decides.